Los originales Community Health Worker Radio. Hola, bienvenidos todos. Welcome everyone. Estás en el círculo. You are in the circle. Todos los viernes al mediodía puedes almorzar conmigo, puedes comer y escuchar a ese programa de la salud social, la salud mental, todas las emociones, todas nuestras relaciones en nuestras vidas. We are here every single Friday at noon. We're talking about our social lives, our social health, our mental health, our relationships, everything to do with that. I have a very special guest today. So welcome to the social circle. I want to hear comments. I want to see who is here. Quiero ver quién está. Quiero ver en los comentarios quién está aquí y dónde estás. Por favor, un anuncio antes de que empezamos. An announcement before we begin. Tenemos un evento muy especial este domingo en Moses Lake, en la Iglesia Católica Our Lady of Fátima. Yo quiero ver muchas personas allá entre 9 de la mañana y 5 de la tarde. Vamos a vacunar a todo el mundo, que es muy importante que todos estén allá para vacunarse. Tenemos transporte gratuito si necesitan. Favor de marcarme. Mi número es 253-330-0242. También si necesitas ayuda con transporte gratuito, tenemos ese servicio, no solamente en Moses Lake, pero en muchas partes de Washington. Favor de marcar o mandar un texto a Jacqueline 206-291-2599 o Marta 240-551-8969. Estamos aquí en Los Originales CW Radio. Favor de seguirnos en nuestras redes sociales, Community Health Worker Coalition for Migrants and Refugees en Facebook y también en YouTube, CHW Coalition for Migrants and Refugees y también nuestra página web, chwcoalition.org. Bueno, nuestro programa Social Circle es un programa bilingüe. Our Social Circle program is a bilingual program. A veces hablamos en español, a veces hablamos en inglés y a veces hablamos en los dos idiomas, como hoy. Sometimes we talk in Spanish, sometimes we talk in English, and sometimes, like today, we speak in both languages. Yo tengo una invitada muy especial, Profesor Tasha Walston. Ella va a hablar del trastorno de déficit de atención. También se llama ADHD en inglés. Today we're going to talk with Professor Tasha Walston, who is going over ADHD and how does it affect our social health and just what is it? We're going to talk about that today if you're not familiar. Ok, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Yo quiero presentar Tasha. Hola, Tasha. Hola. Hola, gracias por estar aquí. Tasha, a favor de contarnos un poco de ti y de tu trabajo, de tu vida y de tu historia con ADHD. Please tell us a little bit about yourself, your job, and a little bit about your history with ADHD. Bueno, hola a todos. Me llamo Tasha y soy profesora de inglés. Y descubrí que tengo el ADHD cuando tenía unos 25 años más o menos y hace 2 décadas. So my name is Tasha. I'm an English teacher, so don't get excited that I'm an expert in ADHD because I studied literature. And I found out that I had ADHD as an adult when I was 25, and that was about 2 decades ago. But you are a little bit of an expert because you have ADHD. Entonces, ella sí es una experta porque tiene ese trastorno. Sí, experiencia vivida. Exacto, muy importante. Okay, so Tasha lives with ADHD, so she is an expert in that way. So if you have any questions, si tienes una pregunta, yo quiero saber en los comentarios, por favor. If you have any questions, I want to see you in the comments asking away. Okay, Tasha, primera pregunta. ¿Qué es el TDAH? What is ADHD? Bueno, una explicación súper simple es que el ADHD es una condición neurológica que causa problemas con la regulación de la dopamina. Y la dopamina funciona como el centro de recompensa o placer en el cerebro.
Entonces, a causa de eso, las personas con ADHD pueden tener algunas ventajas y algunos desafíos particulares. Puede afectar el control de los impulsos, la función ejecutiva, la motivación, la percepción del espacio y del tiempo, la habilidad de completar tareas complejas y más. Interrumpimos, hablamos súper rápidamente con tangentes, tenemos problemas con la regulación del volumen de nuestras voces a veces y nos gustan nuestros pasatiempos e intereses especiales que cambian frecuentemente. Pero como otros trastornos, el ADHD es un espectro y puede presentarse distintivamente para diferentes personas. Sí, entonces es algo que es diferente para cada persona, pero hay unos síntomas comunes que una persona puede ver o puede sentir. Sí, y la verdad es que hay 3 tipos de ADHD. Hay el tipo desatento, el tipo hiperactivo y el tipo combinado. Y el tipo desatento se caracteriza menos por la impulsividad y más por un desempeño desorganizado y desenfocado. Y aunque se estima que el 50% más o menos de la gente con ADHD son niñas o mujeres, el problema es que el tipo desatento es menos molesto y por eso menos visible. Y las niñas y las mujeres se encuentran más obstáculos cuando quieren recibir su diagnóstico. Sus casos pueden parecer invisibles a los adultos que, bueno, realmente tienen la responsabilidad de percibir lo que está pasando. Mm-hmm. So Tasha's saying that there are 3 different types of ADHD, and some types don't appear as readily. People can't tell. It's not as much of a bother to people, or it's not obvious to people. And so they can go undiagnosed, and especially women and girls go undiagnosed. Sí, and I think also, you know, with the 3 types, we think of a certain kind of disruptive behavior as what ADHD looks like, but the reality is that it's more of a spectrum and it can present really differently depending on a lot of those factors and how you're socialized. Mm-hmm. Mm-hmm. Exacto. So, eso es algo que es difícil saber si tienes ese trastorno. Entonces, ¿cómo una persona puede empezar de pensar si tiene ese trastorno y recibir ayuda? Bueno, hay muchas estrategias, hay muchos como quizzes en el internet que puedes empezar con cosas así para ver, bueno, you know, do I check off enough of these boxes that maybe I think I want to go and talk to my doctor about it? Y bueno, los doctores pueden hacer el diagnóstico y from there you have many options in terms of behaviors, supports, and also medication. Sí, but I think that one thing that's interesting is it's a condition that kind of looks like a list of things that other people find annoying about you. Entonces, uno, bueno, puede sentir un poco triste, ¿no? Like you can feel a little sad getting that diagnosis or reading the list of symptoms. Y mucha gente piensa que el ADHD es como un déficit de atención, pero para mí eso no es el cuento entero. Y la verdad es que podemos hacer algo que se llama hiperenfoque o la hiperconcentración. Podemos hacer cosas interesantes, diferentes. Solo tenemos que ser estimulados por cualquier tarea que estemos haciendo. O sea, no es un déficit de atención, es como un tipo de, desregulación. Y eso solo es un problema cuando estamos trabajando en tareas con poco placer o recompensa. Y desgraciadamente, muchos aspectos de ser un adulto responsable tienen que ver con estas tareas aburridas o cotidianas. So, el problema es cuando otras personas piensan que somos perezosos o que no nos importan nuestras responsabilidades o que solo necesitamos dar más esfuerzo y te prometo, lo juro, estamos dando el máximo esfuerzo. Sí. Y eso puede causar sentimientos de vergüenza, tristeza, etc. Pero no es todo malo. Algunas de las personas más carismáticas e inteligentes que he conocido tienen el ADHD. Muchos artistas y atletas. Como Tasha.
Sí, Sí, Tasha es una persona muy impresionante. Ella hace muchísimas cosas en un día. Es muy impresionante, muy creativa y como muy buena onda con mucha gente también. Eso es gracias. importante. Sí, ajá. Igualmente. Sí, gracias. Bueno, sí, Tasha is saying that it's not just a deficit of attention, it's more like not constant attention. Entonces, no es atención constante. Eso es la cosa. Puede ser hiperfocus o concentración muy fuerte, o un déficit de concentración por un periodo, pero no es un déficit de concentración por todo el tiempo. El asunto es que no es atención constante, o Exacto. como la mayoría de otras personas y como son su atención. Exacto. Oh, muy bien. ¿Y cómo puede afectar tus relaciones personales? How does all of this affect your personal relationships? Bueno, tiene sus ventajas y desventajas. Como ya he dicho, debido a nuestra capacidad de hiperconcentración, podemos interesarnos mucho en nuevas amistades o relaciones, pero una vez que la novedad desaparece, podemos tener problemas con la regulación de la dopamina. Otro problema es que quizás luchamos con algo que yo llamo la información invisible o la permanencia del objeto. Y bueno, los bebés tienen este problema. La idea es que cuando desaparece un objeto, el bebé no está seguro que todavía existe el objeto. Y semejantemente, cuando no estamos en contacto diario con alguien, con un amigo, podemos perder de vista la relación entera y también del tiempo. A veces no tenemos ni idea cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que hablamos con un amigo. Y entonces la gente piensa, y entiendo, que no nos importa o que somos egoístas y puede ser muy difícil en las amistades. So I was just saying, it has its advantages and disadvantages. Because we can hyper-focus, we can get really interested in new friendships and relationships. But when the novelty wears off, we have trouble maintaining that level of intensity in the relationship. And then another problem is that we struggle with invisible information or object permanence. When we're not in daily contact with somebody, we can kind of like lose sight of them and lose track of time. So we sometimes don't know how much time has passed since the last time we talked to someone. And so people might think that that's kind of rude or that we don't value the relationship. And I do understand that. Que no importamos a esa persona. We don't matter to this person. Sí, y también nos olvidamos de tareas y fechas importantes que puede causar daño en las relaciones y puede ser un verdadero desafío en el trabajo. Y otra cosa que puede ser difícil es cuando nuestros amigos o compañeros de trabajo neurotípicos dicen cosas como, ¿por qué no haces una lista? O todo el mundo tiene ADHD a veces. Y creo que las personas tienen muy buenas intenciones cuando dicen cosas así, pero puede parecer un poco minimizante para la persona con ADHD. So when people just say, well, have you tried making a list? Or everybody has a little ADHD sometimes, even though their intentions are good, it can be kind of hurtful for the person with ADHD. Están tratando de decir que, tú eres normal como yo, pero están minimizando todo. It's like they're trying to say, oh, you're normal like me. They're trying to be nice, but they're minimizing a situation that somebody really has to deal with or do workarounds or come up with different ways to do things than other people need to do. And it's difficult to figure that out. A lot more work. Es más trabajo, ¿verdad? Mucho más trabajo. Y hay algo que se llama el ADHD tax. Un impuesto, sí. Exacto, un impuesto de ADHD, porque hay como una misconcepción que somos perezosos o solo necesitamos esforzarnos más, pero la verdad es diferente. I don't know anyone who tries harder than people with ADHD because simple tasks are so much more difficult. Y siempre estoy dando mi mejor esfuerzo y tengo que dar más, creo, que la gente neurotípica en general. Y con el impuesto de ADHD, la vida diaria cuesta más dinero, nos cuestan trabajos, relaciones y otras cosas así para una persona con ADHD.
you miss deadlines, you buy things repeatedly because you forget where you left them, you can lose your job, you can lose friendships and relationships. So the ADHD tax can be pretty intense. Es mucho dinero. Sí. Cuando una persona está perdiendo sus trabajos, están perdiendo muchísimo dinero y muchísimo tiempo y una vida estable. Sí, y otro problema es que muchas niñas y mujeres, y especialmente si no son blancas, no reciben su diagnosis o reciben su diagnosis muy, muy tarde en la vida, y que fue mi caso. Y eso es porque el ADHD no se ve igual para las mujeres y niñas o para la gente de color. Puede ser difícil o costoso recibir tratamiento, especialmente si uno no es niño o hombre blanco, en mi opinión. Sí, por eso es un problema de la salud pública. And this is why it's a public health problem. Right. And so a health equity problem as well. Yeah. So if, your women and girls are diagnosed at much lower rates, or the diagnosis is missed, and especially people of color are missed, or their problems are attributed to different things, and that can lead to a higher ADHD tax because you don't have access to treatment. And then also, if you don't have good health insurance, you aren't able to treat your ADHD as well. And so it can be really difficult and expensive to receive treatment. And there are many more barriers for people who are not white and who are not men. Hay más obstáculos para las personas que no son mujeres y no son de color. Sí. Bueno, voy a dejar un recurso aquí. Si quieres empezar a hablar con alguien acerca de unos síntomas de la salud mental o de tu vida, de las, ¿cómo se dice? De las habilidades de tu vida. Si quieres empezar a hablar con alguien, pueden empezar con Consejo Counseling. Ellos tienen muchos lugares aquí en el estado de Washington. También trabajan con migrantes y refugiados. Trabajan la mayoría del tiempo en español y yo tengo toda la confianza en esta organización. Favor de llamar a 206-461-4880. Otra vez 206-460-4880. ¿Ok? Para empezar de hablar con alguien acerca de eso, no es necesariamente que tienes ese diagnóstico o tienes ese trastorno, pero si tienes unos síntomas y quieren empezar de saber qué está pasando, puedes hablar con alguien en consejo. Voy a dejar ese número allá. A favor de compartirlo y también favor de anotarlo. Muy importante. Ok, tenemos una pregunta más. We have one more question. Si tienes un amigo o familiar con ADHD, TDAH, ¿qué puedes hacer para mejorar la relación y apoyar? If you have a friend or somebody in your family with ADHD, what can you do to improve the relationship and to support them? Bueno, para mí, como una persona con ADHD, es ideal para mí hablar con y educar a mis amigos y a mi familia, porque, para que entiendan lo que realmente es el ADHD. Porque muchas veces el problema es simplemente que la gente no entiende o no sabe, porque hay muchos estereotipos, ¿no?, sobre la condición, y así que la gente no sabe realmente lo que es. Y una ventaja más con eso es que me conozcan, pueden conocerme mejor, ¿no? Si yo explico todos los síntomas con el ADHD, pueden conocerme mejor. Y no quiero andar haciendo masking, o sea, es cuando una persona con ADHD pone una máscara, ¿no? Cuando construimos una fachada para esconder nuestros síntomas. Entonces, para mí, con la persona con ADHD, la primera responsabilidad es hablar con mis amigos, educar a mis amigos para que sepan lo que es y porque no quiero hacer eso con masking, right? I don't want to do masking. I don't want to hide my symptoms, and I don't want to feel embarrassed around them. So talking with them and educating them about really what ADHD is, I think can be super helpful. Y bueno, por el otro lado, para los amigos de gente con ADHD, ellos pueden hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo es la vida con ADHD, right? You can ask your friend, what is this like for you? What is it like to try to do, tarea compleja, or like a really complex project
that has many, many steps. So what is that like for you? What causes difficulty? And what can I do, right? Is there anything I can do to understand you better, I think? We have a lot of coping mechanisms. So I think a lot of times it can go hidden if we are effective enough at masking, but it's just good to talk with your friends and family so that they know really what it is and how we can help each other. So they can have more compassion for your situation too, para que puedan tener más compasión y pueden entender los obstáculos, las barreras, los desafíos, porque es más fácil tener compasión cuando entendamos qué está pasando. Mucha gente tiene más compasión cuando sepan. A lot of people have more compassion when they know. When they're just confused or don't understand or assume the worst or assume it's because this person doesn't care or doesn't like them or whatever it is, when they can assume the worst, then it's harder to have compassion or have a good conversation or actually support someone. Exacto. Y la otra cosa es que, letting them know also that it's totally okay to not mask around you. So to dejar your fachada, right? So that you know that your friend can just be themselves. So if there's something that they normally would hide in front of you because of their ADHD, if you're fine with it, you can let them know that it's okay to do those things. Sometimes it can be like stimming, which is, tapping your leg or fidgeting a lot and those kinds of things. So letting them know that that's okay is also good. Mm-hmm. Mm-hmm. So, avisando a una persona que tiene ese trastorno, que pueden hacer lo que quieren hacer o lo que hacen cuando están solitos en su casa, no están en una situación privada, hacen algunas cosas diferentes que hacen en frente de otra gente, pero si puedes avisar a esa persona si está bien, cuando estás conmigo puedes hacer lo que quieres hacer, si estás moviendo tus manos o moviendo tu pierna mucho, lo que sea, lo que necesitas hacer está bien conmigo. Eso es algo que puedes hacer para asegurar a tu amigo que todo está bien y están seguros contigo. Y la otra cosa tiene que ver con la educación. Como en las clases, los estudiantes tienen la expectación de sentarse de ser súper calmas y no moverse mucho y escuchar sin hablar y sin moverse el cuerpo. And so I was just saying with the expectation that at school you sit really still in your chair and you listen without moving your body. And so you can advocate with teachers and educators so that they know the same thing, like letting them know it's okay to do those things, right? It's okay to do those things in class as long as they're not disrupting the education of other students. Es un problema verdadero, el ADHD invisible, ¿no? En la clase, en contextos como la clase. Sí, exacto. Otra cosa, tienes esa oportunidad de hablar con más gente acerca de ese trastorno porque muchas veces esa gente tienen contacto con otras personas que tienen ADHD y no saben, y es importante educar cuando puedan. It's important to educate when you can because people are in contact with people who have ADHD all the time and they don't know, they're not aware of it. And they can be teachers or people who work with children, or just people who work with employees, the people who work for you and what they need, sus empleados o los estudiantes, los niños que están cuidando. Esas personas tienen algunas necesidades que si no sabes si no sabes nada de ese trastorno, no puede apoyar, no puede ayudar y no puede entender qué está pasando. Y eso puede ser como sentimientos frustrados o algo así. Sí, y creo que, es una cuestión de accesibilidad. O sea, these things that benefit neurodivergent people generally benefit everybody. So, si tienes un trabajo o si tiene, como profesor o enfermera, etcétera, debes saber cómo es realmente el ADHD para que puedas buscar síntomas en otras personas, no? So once you know what these symptoms are, you can look for them in others. And usually the accommodations that we extend, it's more
compassionate to just extend them to everybody right away rather than wait for someone to have a hard time and ask for an exception, right, to the way that something is structured. Puedes dar ese apoyo a todo el mundo en lugar de esperar que una persona dice que yo necesito un cambio para apoyarme. Puede hacer esos tipos de cambios para todos porque es mejor para todos. Exacto. Bueno, Tasha, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Tienes últimas palabras para nosotros? No, realmente, la verdad es que solo quería decir que, y voy a decirlo en inglés, but the thing that's really cool is that people with ADHD are really, really, really cool. And we are cool to know. And some of the most charming and wonderful and empathic people that I've ever known have had ADHD. So, and they may be around you and you maybe don't know. So if you are not sure if you have it, I would just recommend taking advantage of the recursos that Kathleen shared in the chat, and just know that you are not alone and things can be easier if you're able to get treatment. Thank you, Tasha. Gracias. Ok, favor de llamar a Consejo Counseling si tienes interés de explorar sus síntomas, si tienen unos síntomas. Consejo Counseling 206-461-4880. Favor de llamarles. Tienen muchos lugares aquí en Washington. Tienen mucha experiencia de trabajar con migrantes y refugiados. Todo en español también. Es muy buen recurso. Ok, bueno, otro recordatorio antes de que salgamos, tenemos un evento este domingo. Estoy muy emocionada. Estamos en Grant County, en Moses Lake, entre 9 de la mañana hasta 5 de la tarde en la Iglesia Católica Our Lady of Fátima. Favor de estar allá para vacunarse. Mi número es 253-330-0242. Si tienes una pregunta, una duda, estoy aquí para hablar contigo. También siempre tenemos un transporte gratuito para vacunarse de Uber. A favor de llamar o marcar Jacqueline 206-291-2599, Marta 240-551-8969. Es transporte al sitio de vacunación y para regresar a la casa también. Yo quiero decir hola a las estrellas, a las personas que siempre están en mi programa, siempre están escuchando, porque ese programa no significa nada si nadie está escuchando. Doctora Eliana Ponce, ella está siempre apoyando todo de la coalición. Luis Miguel Ramírez, Beatriz Martínez, Carla Fernández, Cindy Fuentes, María Chocorunta, Melissa Lázaro, Aline O'Roland, Bill Pérez es mi papá. Hola papá, Adriana Vázquez, gracias por siempre estar aquí en el Círculo. Nos vemos la próxima vez en los originales CHW Radio.